Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. En la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9, el apóstol dice lo siguiente, abro comillas: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Cierro comillas. El contexto de esta exhortación se encuentra en los dos versos que le anteceden y dicen lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Fin de la cita. Desmenucemos estos versículos correlacionándolos con la paciencia y la normal actitud humana de no saber esperar, sino querer que la retribución tanto a lo bueno como a lo malo se produzca rápidamente. El pasaje de Gálatas es una articulación excepcional sobre la ley de causa y efecto aplicada a la condición humana. Pablo utiliza una metáfora agrícola, la siembra y la cosecha, que por su propia naturaleza exige comprender el tiempo de gestación y desmontar la ilusión del resultado inmediato. Al desmenuzarlo en correlación con la paciencia y la necesidad humana de retribución, destacan tres dimensiones fundamentales que voy a explicar. Primero, la certidumbre de la consecuencia. Veamos el versículo 7 que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, la impaciencia humana suele nacer de la duda. Nos preguntamos en privado: ¿de qué sirve actuar con integridad si nadie lo nota hoy? ¿O por qué quien actúa con dolo parece no sufrir consecuencias? Este versículo aborda esa ansiedad ofreciendo una certeza de orden existencial y moral. No hay actos neutros ni atajos. La consecuencia no es un castigo o premio externo arbitrario que llega por azar. Está contenida de manera germinal en la acción misma. Quien intenta engañar a la realidad y a la verdad, pretendiendo cosechar lo que no sembró o evitar los frutos de sus propios actos, cae en un autoengaño. La retribución llegará, no por un impulso de venganza o recompensa apresurada, y no solo porque la naturaleza de las cosas responde a la coherencia de lo que se ha plantado, sino porque es una regla cósmica dispuesta por el propio Creador. Segundo, la calidad de la siembra, inmediatez versus trascendencia. El versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aquí se contrastan dos modelos de conducta y dos tipos de fruto. Sembrar para la carne, que es el imperio de la inmediatez, en el cual la carne, según la tradición paulina, representa la naturaleza puramente reactiva, dominada por impulsos, egoísmos y la búsqueda de gratificación a corto plazo. Sembrar en ella promete una satisfacción rápida, pero su cosecha es la corrupción, deterioro, entropía, descomposición interna, etc. Cuando buscamos la retribución rápida o el desquite inmediato, solemos sembrar en este terreno obteniendo un fruto que se desgasta y deja vacío. En contraste, sembrar para el espíritu es el cultivo del propósito, que representa las acciones guiadas por valores superiores, la virtud, la justicia y el bien común. Este tipo de siembra no ofrece un aplauso ni una retribución instantánea. Su fruto es la vida eterna, el zoe aionios, que hace referencia no solo a una duración futura, sino a una cualidad de vida profunda, plena y con un sentido que no se marchita con el tiempo. Tercero, el tiempo maduro y la fatiga del sembrador. Veamos para ello el versículo 9 que dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos y no desmayamos. Este es el punto nodal respecto a la paciencia. Pablo reconoce explícitamente una vulnerabilidad humana, la fatiga psicológica de esperar. A su tiempo. En el texto griego original se utiliza la palabra kairos, que no alude al tiempo cronológico del reloj cronos, sino al momento oportuno señalado o maduro. La semilla bajo tierra no responde a las prisas del agricultor.
necesita el ciclo invisible de germinación. Si no desmayamos, dice, porque el riesgo de la impaciencia es abandonar antes de tiempo. Cuando exigimos que el fruto aparezca al día siguiente de la siembra, interpretamos el silencio de la tierra como un fracaso. El cansancio no viene necesariamente del esfuerzo de sembrar, sino del desgaste de esperar una cosecha fuera de su temporada natural. En síntesis, este texto recuerda que el espacio entre la siembra y la cosecha no es un vacío inútil, sino un proceso biológico y espiritual de gestación. Quien comprende la ley de la cosecha deja de exigir resultados inmediatos y aprende a confiar en la maduración invisible de lo que ha sembrado y de cómo Dios actúa. La impaciencia ante la recompensa o el castigo no es simplemente un defecto de carácter, responde a factores psicobiológicos y cognitivos muy arraigados. La intolerancia y la incertidumbre. El intervalo entre una acción y su consecuencia genera un vacío. En ese espacio de tiempo, la psique humana suele experimentar una ansiedad, a veces fuerte, ante la falta de control. Desear una respuesta inmediata es, en el fondo, un mecanismo de defensa para recuperar la certidumbre. La hipótesis del mundo justo. Tendemos a asumir de manera inconsciente que el entorno debe operar bajo una simetría perfecta e instantánea. Cuando presenciamos un acto noble sin recompensa visible o una injusticia sin consecuencia inmediata, se quiebra nuestra expectativa de orden y equilibrio. Tenemos también el sesgo de la gratificación inmediata. Desde el punto de vista neurobiológico, nuestro sistema de recompensa está diseñado para valorar más lo cercano en el tiempo que lo lejano, aunque lo lejano sea de mayor calidad o trascendencia. Queremos que las cuentas se salden rápido, pero la inmediatez suele distorsionar el verdadero valor de los procesos. Sobre lo bueno, por ejemplo, los frutos de maduración son lentos. Las cosas de mayor valor en la vida, como el desarrollo del conocimiento, la sanación emocional, la construcción de proyectos sólidos o el cultivo del carácter, poseen un tiempo de gestación orgánico. Exigir la retribución o el fruto antes de tiempo es como cosechar la fruta cuando aún está verde. Se obtiene algo, pero carece de suficiente nutrición y de sabor. Sobre lo malo, la diferencia entre reacción y consecuencia. Frente a la mala acción ajena, el impulso humano exige un castigo o una consecuencia visible y rápida. Sin embargo, la verdadera retribución raras veces ocurre de forma aparatosa e instantánea. Con frecuencia, las consecuencias más profundas de los errores o las malas decisiones no son eventos externos inmediatos, sino procesos acumulativos de erosión interna y desacierto que se revelan con el paso del tiempo. A menudo se confunde la paciencia con la resignación o la inacción. Sin embargo, desde la perspectiva de la filosofía clásica y la psicología humanista, la paciencia es una virtud profundamente activa. La paciencia no es la mera capacidad de esperar, sino la habilidad de mantener una actitud centrada y el juicio claro mientras se espera. Comprender la paciencia implica aceptar dos realidades fundamentales. Primero, existen ritmos insustituibles. Hay procesos que no responden al deseo ni a la prisa humana. Respetar el tiempo de las cosas es aceptar los límites de nuestro propio control. Y segundo, el tiempo es un filtro. El transcurso del tiempo aclara las intenciones, depura las emociones e integra los aprendizajes de una manera en que la prisa jamás podría hacerlo. En última instancia, la impaciencia surge cuando pretendemos adaptar el tiempo a nuestras expectativas, mientras que la madurez empieza cuando adaptamos nuestra mente a la realidad del tiempo. Dada mi profesión de abogado y la frecuente lucha que los abogados cristianos enfrentamos con la injusticia en un entorno de individuos sin ética ni moral, auspiciados por defensores sin conciencia que aman al dinero, no a la verdad ni a la justicia, y desamparados por jueces corruptos que fallan contra derecho, mientras muchos de ellos mantienen en un atril próximo a su escritorio una Biblia que jamás leen, mucho menos obedecen. Hay necesario establecer un nexo entre esta realidad con lo declarado por Pablo en su carta a los Gálatas, pues el choque entre el deseo humano de justicia inmediata y la lentitud con la que se desarticula la corrupción genera una de las pruebas éticas y emocionales más difíciles para quien ejerce el derecho con integridad. Cuando nos enfrentamos a un expediente donde la norma es distorsionada
y la providencia judicial responde al favoritismo o a la banalidad, la primera reacción es un profundo sentido de indignación y la exigencia de un castigo fulminante. Sin embargo, al analizar este fenómeno bajo la lupa de la siembra, la cosecha y la paciencia, surgen paralelismos de gran calado práctico y deontológico. Veamos esto en 4 puntos. Primero, la perversión del cronos frente al tiempo de la justicia, el kairos. El derecho procesal está diseñado sobre la base del tiempo cronológico, el cronos, plazos, términos, caducidades y prescripciones que buscan dar certeza jurídica. Sin embargo, en un entorno judicial viciado, el tiempo se convierte en un arma manipulable, pues el juez injusto dilata el proceso para desgastar a quien sostiene la razón técnica y moral, o bien acelera providencias con inusitada celeridad cuando median intereses subrepticios. Esperar una sanción inmediata para estos operadores procesales en el tiempo del reloj suele conducir a la frustración, porque las redes de complicidad suelen blindarse en el corto plazo. Sin embargo, el kairos, el momento oportuno de la consecuencia, opera de forma distinta. La impunidad no es un estado permanente, sino un plazo de gracia ilusorio. La acumulación de providencias torcidas deja una huella documental insoslayable que tarde o temprano encuentra su momento de juzgamiento. Segundo, la siembra para la carne en el foro judicial. La ilusión de la victoria torcida. Gálatas capítulo 6, verso 8 advierte que quien siembra para la carne cosechará corrupción, deterioro y descomposición. En la práctica jurídica, esto se traduce en una realidad ineludible. El fallo comprado o el acto procesal viciado carecen de solidez ontológica. No construyen jurisprudencia ni paz social, construyen un edificio de naipes. El juez que pervierte el derecho o el litigante que se beneficia de la argucia ilegítima creen haber ganado en el corto plazo. Sin embargo, han sembrado en un terreno de permanente vulnerabilidad. Quedan atados al chantaje y a la dependencia de sus cómplices, destruyen su principal activo, que es la credibilidad y el respeto de la comunidad jurídica, generan un estado de paranoia constante, pues la validez de sus actos depende exclusivamente de que el poder que los protege se mantenga intacto, algo que la dinámica política y social jamás garantiza. Por último, podrían terminar en la cárcel. La corrupción que cosechan no es solo una sanción penal eventual, es la degradación progresiva de su propio ejercicio y la pérdida irreversible de su buen nombre. Tercero, el desmayo del jurista, el verdadero peligro frente a la injusticia. El mandato de no nos cansemos de hacer el bien cobra una dimensión dramática en los estrados. Frente al juez arbitrario, el mayor riesgo para el abogado o la parte afectada no es perder una instancia, sino sufrir el fenómeno del agotamiento o cinismo ético. La tentación del cinismo, concluir que, puesto que el sistema está viciado y el estudio riguroso, la doctrina, la prueba impecable y el respeto al debido proceso no sirven para nada, entonces previene esa tentación del cinismo. El abandono de las armas del derecho, ceder a la tentación de igualar la conducta del adversario corrupto o, peor aún, retirarse en el silencio de la desesperanza. En la praxis procesal, no desmayar significa sostener la técnica jurídica con mayor rigor que nunca. Significa sembrar el expediente de fundamentación, agotar los recursos, interponer las reservas de ley y dejar la constancia histórica del atropello. La argumentación sólida y la objeción ética impecable son la semilla que queda sembrada en las actas. Son los insumos que permitirán en instancias superiores o en tiempos de depuración institucional revertir el entuerto y sancionar al prevaricador. Y cuarto, cómo se produce la retribución en la realidad institucional. Esperar que el castigo al juez injusto caiga como un rayo inmediato es un error de expectativa. En las sociedades con deterioro institucional, la retribución procesal y personal rara vez es un evento súbito. Suele ser un colapso estructural por acumulación de peso. Las redes de corrupción procesal requieren un esfuerzo desmedido para sostener la fachada de legalidad. En el momento en que un solo eslabón falla,
una delación, una investigación periodística, una auditoría o un cambio en la correlación de fuerzas institucionales, la estructura entera cae en cascada. Aquellos que creyeron haber burlado el sistema terminan cosechando el juicio público, la destrucción y el descrédito definitivo, sino la cárcel. La paciencia procesal no es conformismo con la injusticia, es la convicción técnica y moral de que la verdad documentada sobrevive a la arbitrariedad del funcionario de turno. La estrategia de un abogado cristiano no debe ser blindar un proceso ante la arbitrariedad judicial mediante el enfrentamiento personal, sino convirtiendo cada actuación del juez en evidencia documental e insoslayable. En la praxis procesal, el objetivo frente a un operador parcializado o corrupto no es convencerlo en la audiencia, sino acorralar su decisión en el papel y en el audio de la audiencia en sala. Para que el fallo sea insostenible ante un tribunal de alzada, la jurisdicción constitucional o los órganos de control disciplinario. En algún momento compartiré con ustedes algunas experiencias sin mencionar, claro está, nombres que identifiquen a los corruptos, pues la propia ley me lo impide, lamentablemente, y debemos recordar que el mandato es ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Oremos. Padre Celestial, Dios de toda justicia y fuente inagotable de la verdad, en medio de las sombras de la arbitrariedad humana y ante la injusticia que indigna y desgasta, acudimos ante ti buscando refugio para nuestra alma y firmeza para el espíritu. Te pedimos sabiduría para discernir cada uno de nuestros actos. Guarda nuestro corazón para no ceder a la tentación de sembrar para la carne, respondiendo con amargura, cinismo o con la misma moneda de quienes tuercen el camino. Enséñanos, oh Padre, a sembrar únicamente en el terreno de tu espíritu, con integridad impecable, con la palabra clara y con el compromiso inquebrantable por la verdad. Concédenos, Señor, la fortaleza necesaria para no cansarnos jamás de hacer el bien. Cuando la fatiga atenace nuestras fuerzas o el entorno parezca adverso y la impunidad pretenda desanimarnos, graba en nuestra mente la certeza de que tú no puedes ser burlado y que ninguna obra hecha en la justicia cae en balde roto. Sostén nuestro ánimo para no desmayar ni abandonar la trinchera del deber al que nos has llamado. Regálanos la paciencia profunda de la fe para descansar en tus tiempos. Libéranos de la prisa angustiosa que exige cosechar antes de hora y enséñanos a confiar en tu kairos. Que podamos sobrellevar la espera con la serena convicción de que a su debido tiempo, en tu tiempo, lo que sea sembrado con rectitud dará su fruto maduro y la verdad prevalecerá. Ponemos en tus manos la causa de la justicia, el dolor de las afrentas y el destino de quienes han desviado su conducta. Nos mantenemos en pie, sabiendo que nuestra mayor victoria no reside en la inmediatez de los hombres, sino en caminar contigo en la paz de una conciencia limpia. En el nombre de tu Hijo Jesús, el Cristo, nuestro Salvador y Señor, te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.